De ahí queremos aportar, por eso también el propósito de que Carlos pueda compartirnos su mirada, su visión, la posibilidad de entender la política desde lo macro a lo micro. La idea es que cada uno de ustedes se lleve hoy una posibilidad chiquitita de que algo de esperanza hay para nosotros. Nosotros creemos que sí, por eso seguimos trabajando. Aunque, como diría un compañero viejo y conocido, venimos trabajando con la SUB y la bicicleta, ¿sí? Seguimos teniendo esperanza. Así que eso queremos para ustedes, que cada uno de ustedes se lleve hoy, que por lo menos hay posibilidades y ahí vamos a estar nosotros para ponerle el cuerpo. Gracias. La verdad que voy a cambiar lo que tenía pensado conversar con ustedes, que es no hacer un discurso político tradicional, no creer que uno viene a bajar línea, a enseñar. La verdad, estoy muy lejos de eso. Yo creo que el camino lo tenemos que construir entre todas y entre todos. Nadie tiene la verdad. Venimos de una época de mucha soberbia, donde la política y los políticos tradicionales queriendo imponer su discurso en lugar de compartirlo. Recién Sergio mencionaba la Universidad de Lanús. Hoy me enteré que yo estuve viviendo fuera del país, representando al país en los Estados Unidos, donde jamás hubiera imaginado que iba a estar, pero bueno, me designaron ahí. Y ahora al volver, ¿qué hice? Retomar mi cargo de docente, entre otras en la Universidad de Lanús. Estoy en la Universidad de Quilmes y en la Universidad de Lanús, y el 25 de marzo comenzamos un seminario de pensamiento nacional en la Universidad de Lanús, así que me encantaría contar con alguna y algunos de ustedes que se inscriban en ese seminario. Los días lunes va a ser. Así que imagínense que vinimos en el auto. Yo no pertenezco a ninguna casta. Soy un tipo que vivo en un barrio, que nací en un barrio. Pero a veces hay políticos que se olvidan de su origen. No hay que negar eso también. Ahora, cuando pasa eso, o cuando hay políticos o dirigentes sindicales o dirigentes sociales que meten la mano donde no corresponde, lo que hay que hacer es terminar con ese acto de corrupción, pero no terminar con la política o terminar con el sindicalismo o terminar con la militancia social, que es lo que quiere hacer este tipo que llegó a la presidencia. Si hay corrupción en el Estado, lo que hay que hacer es terminar con la corrupción, no con el Estado. Yo ayer miraba a la ministra de Capital Humano, no sé si ustedes la vieron, cuando se reúnen los organismos, las organizaciones sociales, le dice: yo quiero que vengan uno por uno. Estaba todo bien planificado, bien planificado, porque ¿qué es? Primero, no lo hizo como un acto improvisado, es una estrategia. Pero es una estrategia que además estaba combinada con los grandes medios de comunicación, para que digan que, ¿vieron? Cuando lo llaman, una de dos, o tienen miedo de ir, o no son pobres, y por eso no van, porque cuando ponen el nombre y apellido, después se puede constatar qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, o
no van y no se anotan porque le tienen miedo a la represalia del jefe de la organización social. Siempre para desprestigiar, siempre para hacer quedar a la militancia social como una lacra. Y porque además están guiados por la filosofía, por la manera de pensar de que la vida no es en comunidad, sino individual. Es decir, que todo tiene que ser de a uno. Es decir, están en contra de la organización, están en contra de la vida comunitaria. ¿Por qué? Porque cuando una sociedad, en lugar de ser un sujeto colectivo, un conjunto de personas, de seres humanos que van detrás de una bandera, que defienden un principio, que defienden un valor, que defienden una idea, es un conglomerado de individuos, es mucho más fácil dividirlos, es mucho más fácil manipularlos, es mucho más fácil manejar. Cuando a mí se me enfrenta un sindicato fuerte, cuando a mí se me enfrenta una organización social fuerte, ahí ya digo, tengo que tener cuidado. No me resulta tan sencillo. Porque además una organización implica formación política, debate, valores compartidos, esa sensación de sentirse contenido, de sentirse que uno está con el codo abrochado al otro y que vamos juntos hacia el mismo lugar, salvando las distancias. Es la sensación de cuando juega un equipo, que uno se siente identificado, no se siente identificado de a uno, se siente identificado con el equipo, con la camiseta, con la bandera, con una lucha. El individuo solo, solitario, no lucha, a lo sumo lucha por lo propio, pero lo propio tiene límites muy cortos, porque nadie puede determinar, podrá ser feliz un día, creer que es feliz un día, 2 días. Llega un momento que si el de al lado se enferma, si el otro te pide, si el otro se queda sin trabajo, si la otra está deprimida, y yo suponga que me va bien alrededor de ese panorama, ¿me puedo sentir feliz? No me voy a sentir feliz. No me voy a sentir feliz. Entonces, esta lucha no es únicamente contra un DNU ni contra un proyecto de ley. Es una lucha moral, es una lucha ética, es una lucha por valores, por principios. Este hombre que nos tocó accidentalmente como presidente, porque yo sinceramente a veces lo veo y no puedo creer que un personaje así haya llegado a ser presidente de un país, y mucho menos del mío, ¿no? Nos quiere quitar eso, nos quiere quitar la solidaridad como valor para cohesionar, para congregar a la sociedad. Porque para él, yo creo que esta es una cuestión de fondo, para el proyecto que él representa, una persona que sufre no es un ser humano, un semejante al que hay que tenderle una mano. Si sufre, es porque no estuvo a la altura de los desafíos del mercado y por lo tanto no es apto para vivir. Allá él, si no supo triunfar, es su problema, no el mío. ¿Cómo se puede vivir así? ¿Cómo puedo mirar a un hijo, una hija y educarlo desde ese valor? Desde decir, la persona que tenés al lado, si es pobre y sufre y está enferma, no vale nada. Eso es lo que está en juego en este momento. Eso es lo que está en juego. Si somos un pueblo o somos un conjunto de individuos que creen que se salvan solos y que después les llega. Porque un día es al otro, después le toca al que está más cerca.
y al tercer día me toca a mí. Si no subimos como pueblo. Este tipo también dice que todos los problemas se deben al Estado. Yo no voy a hacer una defensa tradicional del Estado como diciendo toda la bondad está en el Estado y toda la maldad está en el mercado. No, porque no pienso así y porque no es así. Pero ¿desde qué lado hay que entender el Estado? Yo vine acá siguiendo un mapa que por suerte hay algunas cosas de la tecnología que nos ayudan mucho, ¿no? Cuando uno escucha música, ve espectáculos, humoristas, cantantes, la tecnología sirve al espíritu, y cuando tiene un mapa para poder llegar acá, también sirve. Entonces el mapa me indicaba determinadas calles. Si yo agarro una calle contramano, me quedo parado ahí, la gente se cansa de maldecirme, no llego a ningún lado, interrumpo el tránsito del otro lado. Para poder llegar al auto, primero me tuve que dar una ducha y abrí una canilla y salía agua. Miren las estupideces que le estoy diciendo. Pero resulta que alguien lo tuvo que hacer eso. Alguien tuvo que ponerle orientación a las calles, alguien tuvo que organizar el sistema ferroviario para que cuando pase un tren la barrera esté baja y no pase un auto y se lo choque. Y alguien tuvo que organizar un sistema de circulación del agua potable, potabilizar el agua, hacer un sistema de cloacas, organizar un aula para dar una clase, que haya un pizarrón. Eso es el Estado. ¿Cómo se podría vivir si no existiera eso? ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo se podría vivir? Ahora, eso sí, ¿qué es lo que sucede? Que hay veces que hay gente que, en lugar de cuando llega al Estado, prestar un servicio desde el Estado, se sirve del Estado. Y cobra un sueldo y no trabaja, o maltrata a la gente que llega, o descuida las cosas. Porque yo en la universidad, nosotros tomamos al Estado desde una teoría, desde un libro, o un conjunto de libros. Pero la gente que vive el día a día, que viaja apretada en el transporte público, que se le corta la luz, el Estado le llega de otra manera. El Estado a veces es ir a la plaza a llevar a los nenes a jugar y que la cuerda de la hamaca esté segura y que no esté rota. O ir a la mesa de entrada de un organismo, o ir a un hospital y que te den un turno y que te atiendan con dignidad. Entonces, yo defiendo el Estado, pero también reconozco que muchas veces el Estado funciona muy mal. Y nosotros tenemos que tener el compromiso de mejorar el funcionamiento del Estado. No es decir el Estado y se terminó. Porque si yo digo eso y las cosas funcionan mal, después llega a estos personajes y dicen, ven que todo lo malo está en el Estado. Entonces, el Estado es necesario, pero hay que hacerlo funcionar bien. Otro valor, porque personas desquiciadas como este personaje han existido siempre y van a seguir existiendo, porque nadie puede controlar que todo el mundo esté sano de la cabeza. Hay gente que tiene desequilibrios. Pero la pregunta es por qué un pueblo votó mayoritariamente a una persona que tiene esos desequilibrios. Y yo, sinceramente, por ahí no sé si ustedes van a estar de acuerdo o no, yo no me siento con autoridad para criticar a la persona humilde o al joven que votó a ese personaje, porque estaba muy cansado de nosotros.
muy cansado del gobierno anterior, muy cansado de la inflación, muy cansado del desorden, muy cansado de que uno va a la panadería y no sabe cuánto le cobran las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Sintió, dice, cualquier cosa menos esto, voy a cambiar. ¿Quién es el que me ofrece el cambio? El despeinado. Y entonces fueron ahí. Ahora, detrás de ese despeinado que criticaba todo, que se hacía el enojado, que decía que iba a terminar con la casta, hay intereses económicos muy grandes, que los grandes medios ocultan, no se lo van a mostrar. No le van a decir, detrás de ese discurso nos quieren robar el petróleo, detrás de ese discurso nos quieren robar el litio, detrás de ese discurso nos quieren robar los glaciares, los bosques, las tierras, los campos, la riqueza del mar, la pesca. Entonces tenemos que hacer este tipo de reuniones y convertirnos cada uno de nosotros en un medio de comunicación, porque no podemos contra los monopolios de los medios. Y este tipo, con la excusa del mercado, de que el Estado es el que arruina todo y el mercado, libre mercado, es el que soluciona todo, le dijo al mercado, pongan los precios que quieran. Bueno, ahora cuando dentro de 20 días muchas de las mamás que están acá tengan que ir a comprar una mochila o un cuaderno o una cartuchera, ahí van a ver lo que es el mercado. Les cuento una anécdota, una realidad. Ustedes se acuerdan que había un sistema, no era muy eficiente, pero por lo menos daba la impresión de que algo trataban de hacer que se llamaba precios cuidados. No es que funcionaba brillante, ¿eh? Para mí había que hacerlo funcionar mejor, con mucha militancia en la calle controlando. Entonces, ¿qué era lo que decía? Precios cuidados era una lista de productos. Entonces, ¿qué hacían estos canallas de los formadores de precios del mercado? ¿Qué hacían? Como precios cuidados tenía un precio límite para una galletita, un paquete de galletita de 180 gramos, ¿qué es lo que hacían? Fabricaban un paquete de galletita de 170 gramos, entonces ya no está en precios cuidados, la puedo vender lo que quiero. Entonces desabastecían con el 180 y ponían el 170 al precio que querían. ¿Qué hacíamos nosotros? No podíamos comprar galletitas. Y además decíamos que la medida del gobierno no funcionaba. Bueno, esos canallas hay que mostrarlos con nombre y apellido quiénes son. Hay que saber quiénes son, porque no pueden ser tan miserables una persona que acumula miles de millones. Si uno ve el balance de las empresas de energía que nos cortan la luz todo el tiempo, llega el verano, corte de luz, llega el invierno, corte de luz, hay una tormenta, corte de luz. Ahora, cuando uno ve el balance de esas empresas, es en dólares, porque lo pasan a dólar, porque la libertad de mercado es pasar a dólar. Entonces ellos nos cortan, el servicio no funciona, pero ellos son ricos, nosotros somos pobres, la culpa la tiene el Estado, ellos se fugan la plata del país y son los héroes. Pero ¿cómo nos podemos creer semejante cosa? Pero no lo hicimos funcionar bien. Voy a decir esto y termino ya porque me gustaría conversar con ustedes. Ya que estuvieron esperando con este calor, me gustaría que ustedes intervengan, que conversemos, que dialoguemos. Yo no me siento en condiciones de creerme el dueño de ninguna verdad. Pero escuchaba a un economista el otro día contar la anécdota de una hija, del hijito de una amiga de él, que juega al Fortnite. Claro, la mamá, con la formación nuestra, le decía, toma estos pesitos, ahorrá, que cuanto vos más ahorres, más cosas te vas a poder comprar. Pero resulta que las
herramientas que ese nene necesitaba para jugar al Fortnite se compran en dólares. Entonces, cuanto más pasaba el tiempo, los pesos que él ahorraba valían cada vez menos, el dólar valía cada vez más, y entonces se podía comprar cada vez menos cosas. Entonces le decía, pero mamá, ¿cómo es la cuestión? Vos me decís que cuanto más tiempo pasa y yo junto más pesos voy a poder comprar más, pero resulta que la realidad es que me puedo comprar menos. Dame un dólar, que eso sí tiene valor. Ahí está la dolarización. Es cuando un nene va al cumpleaños con un compañerito y le dice, no seas gil, ¿para qué querés peso? Pedí un dólar. Ahí se pierde el valor. Y de eso tenemos la culpa nosotros, ¿eh? Ahí ya no hay que echarle la culpa al otro. Nosotros hicimos funcionar, no ejercimos la autoridad monetaria, no ejercimos la soberanía, no ejercimos el control del Estado. Tuvimos un gobierno muy malo. Entonces, claro, a último momento, sacamos el IVA, mejor dicho, sacamos ganancia, devolvimos el IVA, poníamos el bono, pero no alcanzó, porque la gente ya estaba podrida. Le dice, ahora te acordaste, está bien, lo agarro, pero ya no te quiero escuchar, no te creo. Ahora, ese voto porque el voto del oligarca, el voto del gorila, el voto del que es el hijo o el nieto del que fusiló en Plaza de Mayo, el que apoyó a los genocidios en la dictadura, ese no lo voy a cambiar. A mí me interesa el voto del pibe y de la gente humilde que se cansó de nosotros, votó eso y ahora va a sufrir. Porque cuando tenga que renovar el alquiler, se lo van a subir 300%. Cuando tenga que pagar la luz o el gas, se lo van a subir 200%, no va a poder. Y va a tener que salir a la calle. Y la calle es lo más democrático que hay. Yo pensaba ayer, cuando miraba, fue impresionante. Yo tuve una reunión con Pepe, que está acá, estábamos ahí a un par de cuadras del Congreso, pero después yo fui al Congreso. Había casi más policías que gente, una sociedad militarizada, era una cosa impresionante, impresionante. Ahora, en las monarquías, en las dictaduras, nunca falta el poder ejecutivo, sea el rey, sea el dictador, pero siempre hay un poder ejecutivo. Nunca falta el que administra justicia, porque si yo doy un cheque y no me lo pagan, tengo que ir a hacer un juicio o lo que sea. Pero siempre un sistema judicial tiene que haber. Lo que distingue la democracia de otro sistema de gobierno es el Parlamento. Es decir, donde están los, entre comillas, representantes del pueblo, es en el Parlamento. Ahora, díganme ustedes, ¿quién se podía sentir representado por un Parlamento que estaba allá? Porque digo, si lo que a mí me representa es el Parlamento, quiere decir que el Parlamento habla por mí. Eso es representar. El Parlamento ejerce el rol que yo no puedo ejercer como ciudadano común. Por lo tanto, yo me tengo que sentir feliz de que haya un representante mío en el Parlamento. Pero si estoy tan feliz y me siento el dueño del Parlamento, ¿por qué no puedo entrar? ¿Por qué no lo siento como mío? ¿Por qué me tiene que poner 4 o 5 filas de policías como si estuvieran en la guerra? Porque el Parlamento tampoco representa. Y cuando el Parlamento deja de representar, no es siempre así, ¿eh? No es siempre así. Cuando el Parlamento hace una ley para proteger las tierras argentinas, el Parlamento representa los intereses del pueblo argentino. Cuando el Parlamento hace una ley para recuperar YPF o para recuperar los fondos jubilatorios o para que los medicamentos sean gratis para los jubilados,
el Parlamento representa los intereses del pueblo argentino. Pero cuando el Parlamento los deja de representar, el pueblo en algún lado se tiene que sentir representado. Esa es la calle. Esa es la calle. Entonces, ¿cuándo termina este gobierno? ¿Cuándo termina esta pesadilla? Cuando la calle desborde de tal manera que ya nadie pueda sostener la presión social. Todavía hoy no es el momento. Todavía hay gente que dice hay que darles tiempo, esto de alguna manera tenía que cambiar, yo sabía que iba a sufrir un tiempo, pero seguro que después se va a arreglar, todas esas cosas. Pero ¿qué pasa? Después viene la tarifa, después viene la cuota de la escuela, después viene la obra social, después viene el alquiler, después viene la mochila, después viene el colectivo, y ahí ya no hay discurso que valga, ahí ya es no me alcanza, 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 hasta que no puedo vivir más. Así que eso es lo que creo que va a suceder. Eso hasta va a cambiar el ánimo de las propias fuerzas de seguridad. Fíjense, y termino con esto. Cuando un Estado más abandona al pueblo desde el punto de vista económico y social y deja todo librado al mercado para que el mercado levante los precios, devalúe la moneda, transfiera las riquezas del país y todo eso, es decir, cuanto más abandona al pueblo, más fuerte tiene que ser en lo represivo. Es como inversamente proporcional. Cuando un Estado está más en lo económico y en lo social, necesita menos fuerza represiva. Cuando abandona lo económico-social, necesita más fuerza represiva. ¿Y por qué le decía que tenemos que convertirnos en un medio de comunicación? Porque a ustedes también les pasará. En el almacén, en la cola del tren, en la sala de espera. ¿Y qué querés con estos vagos, ¿no?, que viven del Estado? Miren, si uno suma todo lo que se llevan los ricos del Estado, subsidio a la energía, gasoil más barato, subsidio al transporte. Además, fíjense, son los tipos que te dicen, ¿y por qué yo le tengo que pagar impuestos al Estado? Pero ¿saben por qué una aceitera o una cerealera o una exportadora le tiene que pagar impuestos al Estado? Porque la ruta por la que lleva la carga para la exportación y la infraestructura del puerto donde va a sacar su producción para llenarse de dólares, las hizo el Estado. ¿O quién la hizo? La hizo él. Entonces, él se enriquece por el trabajo nuestro y nosotros somos los vagos y él es el héroe. Entonces, si yo sumo exenciones impositivas, exporto hoy, pero liquido dentro de 3 meses, me prefinancian las importaciones que necesito, estoy viviendo con la plata que me subvenciona el Estado, me da tarifas diferenciales. Si yo sumo todo eso, me da 5 veces más en el presupuesto, 5 veces más que la ayuda social, que los planes sociales, que la AUH, 5 veces más. ¿Qué es lo que cree la gente? Que el déficit del Estado, en lugar de ser por culpa de los ricos, es por culpa de los pobres. No es BlackRock, no son los fondos buitre los que le chupan la plata al Estado, son los sindicatos. No, viejo. Ahora, alguien se lo tiene que decir a esa gente. Y se lo tenemos que decir nosotros, con nuestro propio lenguaje, de igual a igual. Por eso le decía, yo no me siento parte de ninguna casta, de ninguna superestructura política. Yo quise venir a conversar con ustedes, por eso digo, borro el discurso y trato de conversar. ¿Qué es lo que estoy conversando? Lo que me va saliendo en el momento. 10 minutos antes de empezar ni sabía que iba a hablar estas cosas con ustedes. Pero me pareció que era mejor que hacer un discurso geopolítico y qué sé yo, porque un viernes a la tarde con 38 grados de calor, que me vengan a hablar de geopolítica, yo prefiero que hablemos de valores, aunque si quieren hacerme cualquier pregunta,
estoy acá, así que les agradezco muchísimo y les vuelvo a pedir disculpas por la demora y por haberme tenido que esperar. Y la verdad sí, me la paso haciendo política, pero no política porque voy con una remera de una agrupación política. Hay que hacer política inteligentemente. Pero, a ver, si, alguna anécdota del aula. Vamos a probar acá. Yo a veces, cuando converso en las clases mías, les pregunto a las estudiantes, los estudiantes, primero les pido que se imaginen una especie de mesa del poder, es decir, ¿dónde se toman las decisiones? ¿Dónde se toman las decisiones de redactar un decreto, un DNU o una ley como esta que acaba de aprobar en general el Congreso? Donde te dicen hay que desregular la ley de tierras para que se la compre Lewis o Benetton y poder someter a los mapuches y a los pueblos originarios del norte del país, vender el petróleo y el litio para que la compre Elon Musk con el control del Comando Sur de los Estados Unidos, la ley de glaciares, la ley de bosques, desproteger a los bosques para poder deforestar, con eso generás problemas climáticos, pero en el corto plazo extendés la frontera agropecuaria para que los ojeros se llenen de dólares. Quiere decir que es un decreto que tiene nombre y apellido y que se redactó fuera del Parlamento. Además, ustedes fíjense, en una mesa de un bar ponían y tachaban empresas, decían, no, YPF sacala. Lancés y dejalo un poquito, la otra, una payasada, una vergüenza, una vergüenza. Quiere decir que existe una mesa del poder. ¿Quién estaría imaginariamente en esa mesa del poder? La Cámara de Exportadores está. La Embajada de Estados Unidos está. Qué sé yo, la Cámara de Fabricantes de Automotores, la Asociación de Bancos, los grandes medios de comunicación, todo eso está en esa mesa. ¿Y el Estado? ¿Está o no está? Y el Estado también está. El Estado también tiene una silla ahí. Ahora, de todas esas sillas, ¿cuál es la que debería representar los intereses del pueblo y no de un determinado sector? ¿Cuál es? La del Estado. ¿Qué otra? ¿Qué? ¿Le voy a pedir a Ratazzi? ¿Le voy a pedir a Mañeto? ¿Le voy a pedir al embajador de Estados Unidos que represente a los humildes del conurbano? No, el Estado. Ahora, sin embargo, por haber renunciado nosotros a dar la batalla cultural, y la batalla cultural se da en todos lados, en los medios de comunicación, en la propaganda del cine, con stickers en los postes de la luz y del colectivo, en el aula, en el almacén, en la fábrica, en el taller, en la escuela, en todos lados se da la batalla cultural. Nosotros renunciamos a dar la batalla cultural. Ellos son más inteligentes. Ellos usaron las redes y ahora te usan los altoparlantes de la Estación de Constitución para decir no vaya a las marchas, etc. Ellos sí dan la batalla cultural. Y entonces, por haber renunciado a dar esa batalla cultural, si yo le pregunto a cualquier persona de todas esas sillas que están ahí, ¿cuál es la que considera más corrupta? ¿Cuál es la que considera más desgastada? Te va a decir el Estado. Entonces voy a decir, ¿pero cómo? La que más necesita el pueblo es la que el pueblo más odia. ¿No habrá una trampa ahí? ¿No habrá una trampa intelectual ahí? Pero además, hay otra cosa. ¿Cuál es la que tiene que someterse cada 2 años al escrutinio popular? De todas esas. El Estado. ¿No habrá una trampa ahí?
Entonces, tratar de generar una sospecha en los estudiantes, ¿no es una manera de hacer política en el aula? Y bueno, hay otra cosa. Conversando hace tiempo ya, porque justo, mira, me acuerdo, son cosas de la vida, no de la casta. Iba con una docente, pasaba frente a una escuela técnica que hay en la ciudad de La Plata, que es la de 7526. Le digo a Pepe porque somos de La Plata de toda la vida. Dice, es una buena escuela. Y entonces la docente, que era docente ahí, me decía, sí, el problema es que a veces yo tengo los pibes más pobres y entonces algunos me vienen sin dormir, otros me vienen sin comer, algunos me vienen con algún exceso de algún consumo que no debería tener. Y entonces me baja el nivel educativo del aula, porque yo me tengo que ocupar especialmente de esos casos. Cuando vos tenés eso, vos tenés que ocuparte de eso, entonces perdés tiempo de lo que tendrías que dar pedagógicamente. Entonces, cuando vos después tenés la prueba internacional y te bajó el promedio, vienen estos canallas y te dicen la Argentina tiene una mala educación porque sale mal en las pruebas internacionales. Yo te digo lo que yo pienso. Yo creo que es preferible salir un poco más abajo en el ranking de las pruebas internacionales que están hechas para ellos, no para nosotros. Pero a ese pibe que viene sin comer, yo lo tengo que tener adentro del aula. Porque ¿qué hago con ese chico si además de que no comió, yo lo desprecio y lo dejo afuera? Entonces, la inclusión es parte de la educación. Tendré un poquito menos de excelencia en las pruebas PISA, pero tengo una sociedad más hermanada y con un poquito menos de distancia entre el que tiene más y el que tiene menos. Bueno, todas esas cosas se hacen en el aula. Así que yo creo que hay que hacer política. Y con relación a la esperanza, a mí me pasó, yo estaba en Estados Unidos porque tuve que vivir ahí por mi función. Hay gente que vive ahí y se encandila con lo que ve ahí. Y yo vivía ahí y no veía la hora de volver a vivir en mi barrio, porque sé que todo ese bienestar que tienen ellos y el consumo que tienen ellos lo pagamos nosotros y lo paga el resto del mundo con guerras, lo está pagando Gaza, lo está pagando Medio Oriente, lo está pagando Palestina, lo están pagando las invasiones, lo está pagando Venezuela, lo está pagando Cuba, todo el subdesarrollo estamos pagando que ellos puedan vivir bien. Entonces digo, me siento incómodo acá, no quiero vivir acá. Pero bueno. Entonces, cuando vuelvo en el año 2022, justo saqué pasaje y vuelvo el día de la manifestación cuando habíamos ganado el Mundial. Entonces yo tenía que venir de Seiza y no se podía pasar, había 5 millones de personas en la calle. Que se sentía convocada, ¿por qué? Por algo que la había enamorado, por algo que sentía amor, que sentía que tenía que estar ahí. Y además un pueblo tan cansado de sufrir que dijo, me agarro de esto. Ahora, si uno baja un poquito y va al fútbol de la semana, no podemos poner público visitante en las canchas. Entonces vos decís, ¿cómo? No podés juntar a uno de Lanús con uno de Banfield, pero después van todos juntos a festejar el triunfo de Messi. Entonces, ¿por qué es eso? Porque hubo algo que generó esperanza. Entonces yo digo, si un pueblo puede sentirse convocado desde el deporte, ¿por qué no se puede sentir convocado desde defender el mar argentino, de defender la riqueza que hay en la tierra argentina? Porque los laboratorios que ponen los agrotóxicos, pero aunque no, ponele que no pongan agrotóxicos, que pongan fertilizantes legítimos, lo ponen en la pampa húmeda y brota. Si ese mismo trabajo lo hacen en el desierto, pierden la plata, pierden el trabajo, pierden la tecnología, pierden todo lo que hicieron. Quiere decir que la riqueza
No la ponen ellos, la ponemos nosotros. ¿Cómo entonces no puedo convocar a un pueblo para que defienda lo que es suyo y la plata se la terminen llevando ellos? ¿Cómo no fuimos capaces de generar esperanza con esas cosas? ¿Cómo no fuimos, si fuimos capaces de generar esperanza contra el seleccionado de Francia, ¿por qué no podemos generar esperanza contra que no venga un gringo, un fondo buitre y se nos quede con la riqueza nuestra? Bueno, y eso hay que hacerlo en el aula, hay que hacerlo en la calle, hay que hacerlo en la familia, bien, sin enojarse, escuchando, respetando, no creyéndose, no ir con la camiseta, mirá que yo soy de esta agrupación. No, tranquilo, está difícil la cosa, viene más del lado de ellos que del nuestro, ellos están más fuertes, pero lo tenemos que hacer. Es una batalla minuto a minuto que no la podemos abandonar ni un minuto. Por eso, un viernes con 38 grados de calor, estamos en este lugar conversando de estas cosas, ¿no? La verdad que la profesión de ustedes... Lo que pasa es que esta pregunta tuya, si vos la trasladás a otros rubros profesionales, podría ser igual, la misma. Por eso que no tengo una respuesta técnica. Hay trabajos que tienen tanta dignidad, que son tan imprescindibles, que generan tanto amor en la sociedad. Pero de verdad, ¿y sabes por qué te lo digo? Porque yo tuve a mi mamá, que falleció, va a ser el 10 de febrero un año, los 3 últimos años de su vida con acompañante terapéutico. Entonces, sé de qué se trata en carne propia, digamos. Y que un país le dé los salarios y las condiciones de trabajo y la formación y la infraestructura que tienen ustedes son héroes, porque de la nada hacen todo eso, porque no tienen ninguna infraestructura. Entonces, ahí yo pienso, yo no sé si te voy a satisfacer con la respuesta, porque yo no conozco tan de adentro ese mundo, ese universo. Pero lo que digo es... ¿cuánta gente sin trabajo hay? Y al mismo tiempo, ¿cuánta gente que trabaja mucho más de lo que debería trabajar? Entonces digo, pero ¿cómo la política no es capaz de poner un equilibrio ahí? El que trabaja por demás tiene que trabajar menos, el que no tiene trabajo tiene que tener trabajo y los dos tienen que ganar dignamente. ¿De dónde saco ese dinero? De lo que les decía recién. Pero esperen, ustedes vieron, no quiero hablar de geopolítica, pero ustedes saben que hace ya va a ser 2 años que empezó una guerra en Ucrania. Entre Ucrania y Rusia, que son los 2 países que están en guerra, son los principales proveedores de productos agrícolas y de fertilizantes de todo el mundo. Y Rusia es el principal proveedor de energía de Europa. Como le cortaron el flujo de energía, la tiene que comprar de otro lado, se encarece la energía y se encarecen los alimentos. Entonces yo le hago una segunda pregunta. América Latina, Argentina en particular, ¿es productora de energía? ¿Es productora de alimentos? Sí, muy bien. Cuando yo soy productor de algo que sube el precio, ¿me tengo que sentir feliz o me tengo que sentir un desgraciado? Me tendría que sentir feliz. Entonces digo, ¿cómo? Sube el precio de lo que yo produzco y la gente no puede comprar arroz y el pan está no sé cuántos miles de pesos, depende de la panadería que uno vaya, porque uno va a una panadería está 1.000, a la otra está 2.000. Por eso, quiere decir que nosotros tenemos una riqueza, pero la renta de esa riqueza se la lleva otro. De esa renta hay que sacar el salario para el personal terapéutico. Y para los docentes, y para la formación, y para la infraestructura. ¿Para qué?
para que no me digan que las escuelas públicas se caen a pedazos, entonces tengo que llevar a mis hijos a la escuela privada, donde además no lo voy a poder llevar porque la cuota me va a aumentar al doble, como mínimo. Eso es lo que tiene que hacer la política. Eso es lo que tiene que hacer la política. Y entonces, ¿cuánta gente sin trabajo? El otro día me decía el intendente de La Plata, el intendente anterior, por hacer demagogia, por querer ganar las elecciones, me dejó miles de ñoquis. ¿Qué hago? Claro, lo primero que uno dice, bueno, ñoquis estuvieron nombrados porque fue un nombramiento político, los dejo en la calle. Porque son ñoquis, votaron al otro, no me importa. Ahora, ¿puedo dejar esa gente en la calle? Muy bien. ¿Y pero qué hacen? ¿Cómo que hacen? Si uno sale a la calle y tiene las veredas rotas, las plazas con un pasto hasta acá, la salita sin revoque, la bisagra de la puerta se le está cayendo a pedazos, no la pueden cerrar, se rompieron los vidrios de las ventanas. ¿Y qué tiene que hacer? Eso. Si hay gente que necesita trabajar y trabajo que necesita ser hecho, ¿qué tiene que hacer la política? Poner a la gente que necesita trabajar a hacer el trabajo que hay que hacer. Y entonces ese salario se paga, no es un ñoqui. Porque además si yo lo dejo en la calle, creyendo que gano algo, es peor. Porque después tengo que tener la ambulancia que tiene que ir a recoger, la gente en situación de calle, adicciones, enfermedades, me van a los hospitales, me roban y tengo que llamar al policía y a la ambulancia. Me sale mucho más caro, además desde lo económico. Sacá lo humano, que yo creo que es lo principal. Sacá lo humano, meté lo económico, me sale más caro. Bueno, entonces, no sé si mi respuesta es para los acompañantes terapéuticos. Creo que es una respuesta más general que incluye a los acompañantes terapéuticos. El Pepe Mujica ya no es un político, es un sabio, un filósofo, como era Fidel, como era Perón en sus últimos años. Hablan de la vida, hablan del planeta. Y estuvimos con dos chicos secundarios. Un pibe que recién salía del secundario, entraba a la facultad, y otro pibe que le faltan 2 años de secundario. Fue maravilloso ese momento, porque estaba el viejo, en el mejor de los sentidos, de 89 años, y los pibes, los adolescentes. Y entonces un pibe le dice, no me siento representado, tengo angustia, los jóvenes piensan distinto que yo, ¿qué hago? Yo me imaginé en la mente la respuesta, digo, ¿qué le contestaría yo? Pepe, ¿qué le contesta? Luchá, luchá. ¿Hasta cuándo? Mirá, si yo este micrófono lo pongo así, no se cae de la mesa, pero la lucha social es acumulativa. No hay una sola forma de lucha, ni un solo acontecimiento que alcance. Se van acumulando. El paro del otro día no alcanzó, pero había que hacerlo, porque sobre ese paro viene otra cosa, y sobre esa otra cosa. Y es como ir alejando el micrófono de la mesa. Llega un momento que se cae. Eso es lo que hay que acumular en la lucha popular. El qué hacer, eso es lo que hay que hacer. Seguir luchando. Ley de medios. El presidente que tuvimos hasta diciembre renunció a dar esa batalla, dijo que no había que darla, error criminal. No porque yo creo que hubiera sido un error restituir la ley de medios tal cual como estaba, porque desde el momento que se sancionó hasta ahora hubo un salto tecnológico que demandaba que la ley fuera actualizada, porque hay otras plataformas, otra tecnología, otros hábitos de consumo de comunicación e información, sobre todo de los jóvenes, pero lo que sí había que dar era el debate conceptual de qué significa democratizar la comunicación. Punto 2. Un elemento que contribuye a esa derechización. Es decir, en aquella década de los 60 que vos describías, en los 70s, había una sociedad más homogénea.
el movimiento obrero, la clase trabajadora, el 17 de octubre, el Cordobazo, los sindicatos de izquierda contra la CGT, pero había una conciencia de clase. El trabajo estaba regularizado, los indicadores de pobreza eran de un dígito, era un país de clase media, los trabajadores tenían la expectativa de mandar a los chicos a la universidad pública, tenían su autito, tenían su hotel sindical, tenían el hospital sindical, etc. Es decir, claro, entonces había puja por el ingreso, pero había una burguesía empresaria que generaba ingreso, eso se destruyó. Por lo tanto, dar la lucha hoy no se la puede dar exactamente en los mismos términos que se la daba en aquel momento, porque la sociedad se ha ido fragmentando. Y una de las responsabilidades de esa fragmentación son las redes sociales. Son las redes sociales. Esto toma un concepto que lo puso Pepe en un grupo de WhatsApp debe ser un año, no sé. Termino con esto. Ustedes habrán escuchado, sobre todo los chicos, ¿no?, que ven los influencers, los youtubers, los músicos, los que te enseñan a maquillarte, los que te enseñan a cocinar, todo eso. Entonces dicen, qué democrática que está la comunicación. Ahí podés decir lo que quieras, nadie te controla, nadie te dice nada. Bajo esa apariencia de que hay libertad para comunicarse, hay un servidor arriba, monopólico, son 3, 4 en todo Occidente, que concentran todo, que si quieren te ponen una tecla y te dejan sin internet, te dejan sin poder comprar, te dejan sin poder comunicarte con tu hijo, sin poder dar clase, sin nada. Entonces, ¿ellos qué están haciendo? Además, estimulan a los chicos a publicar su vida privada. Me estoy por comer esta hamburguesa, me fui de vacaciones a tal lado. ¿Qué están haciendo? Están estudiando tus gustos. Están estudiando tus gustos. Entonces, como saben lo que a vos te gusta, desde arriba manejan el algoritmo con una tecnología que nosotros leímos muy tarde y todavía no terminamos de alcanzar a comprender, y entonces te mandan un mensaje que es el que vos necesitas para quedar atrapado. Eso que en apariencia es democrático es lo más autoritario del mundo. Y además te generan malestar, te generan bronca, te tiran todo el día. Si vos le contestaste mal a una persona, te contesta peor, te insultan, te ponen los trolls para darte bronca, entonces cuando te dan bronca te hacen salir de quicio, cuando salís de quicio te dicen, viste que me faltaste el respeto. La sociedad fragmentada. Entonces no es la misma la capacidad de lucha. Entonces, termino con esto. Yo creo que en el pueblo argentino hay una memoria histórica y una moral de lucha muy sólida y muy grande. Pero la memoria no es un cemento inamovible, es una construcción histórica, es una construcción social. La memoria se construye, la moral de lucha se construye, la organización se construye, la correlación de fuerzas se construye. Entonces, hay que apoyarse en esa memoria histórica. ¿Cómo no me voy a apoyar en la memoria de las madres que cuando luchaban solas contra el mundo lograron abrir la brecha y poder luchar y visibilizar la lucha por encontrar a sus hijos? ¿Cómo no me voy a apoyar en esa memoria? Pero una cosa es apoyarse en la memoria y otra cosa es vivir de recuerdos. Lo que no podemos hacer es vivir de recuerdos. Que porque hicimos el 17 de octubre, nos creemos que mañana vamos a hacer otro 17 de octubre. No, ¿y sabés por qué no? Porque hay un montón de jóvenes que piensan distinto. Hay un montón de rapis que piensan distinto. Que vos le hablás de aguinaldo, vos decís, luchá para sostener tu aguinaldo, que lo consiguió Perón en el año 47. ¿Qué aguinaldo te dicen? ¿Qué aguinaldo? Si yo vivo de la propina que me da el tipo que le fui a dejar el sándwich y la pizza. Y si me pasa algo, ¿vos te crees que me va a venir a socorrer el Estado? Si pincho una goma, me arreglo con el de la motito de al lado. ¿Entendés? Es decir, la sociedad está organizada de otra manera. Entonces tenemos que apoyarnos en la memoria desde el punto de vista de los valores. Pero la respuesta concreta es estudiar y analizar
y ver bien lo que está pasando, que es inédito, que no había pasado antes, que es muy novedoso. Y si nosotros no nos ponemos a la altura de eso, nos van a seguir ganando los Milei, o los Villarruel, o los Macri, o quien sea. Che, bueno, muchísimas gracias. Perdonen por la demora otra vez.